Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Nos acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto compartir con ustedes hoy, jueves 2 de mayo del año 2019. Compartir con ustedes ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas para que podamos tomar mejores decisiones tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública. Pues al fin, yo sé que la mayoría de ustedes, como yo, han ya aceptado que el propósito moral más alto de todo ser humano es ser feliz. Queremos ser felices y por eso nos hacemos preguntas de qué es lo que está mal y, más importante, cuál es el origen de esa situación, de ese estado de las cosas que queremos cambiar. Repito, tanto en nuestra vida íntima, en nuestra esfera privada, como en nuestra esfera pública. Por eso, digo, amigos, es para mí un gran gusto acompañarlos. ¿Por qué? Porque al final debemos entender que esta es tarea de todos, una tarea que pasa primero por aclararnos las ideas. Y una vez nos las aclaramos, o ya hemos aclarado las suficientes ideas que nos permitan ir tomando mejores decisiones, es importantísimo, no debemos olvidar, es importantísimo dar la batalla por esas ideas. Una batalla de ideas, por la sola definición de esta, implica que es pacífica, es una batalla en la cual no hay, entre comillas, muertos. Eso sí, si no damos esa batalla, los van a ver como los han habido ya hoy en Venezuela. Bueno, desde ayer, quiero decir, pero cuando me refiero a hoy, me refiero a un tiempo más amplio que un solo día. Y específicamente en lo que respecta a la Operación Libertad, que tristemente a estas alturas, pues podemos decir que no ha cosechado los frutos que esperaba la oposición, pero ya ha muerto. Por lo menos hay una joven identificada que murió en las manifestaciones de ayer. Entonces, como compartía con ustedes ayer una reflexión que considero importante, al final, tristemente, a pesar de que estoy segura que a finales del siglo pasado, en la década de los años 90, en Venezuela, cuando deciden elegir democráticamente a Hugo Chávez para que llegue al ejercicio del poder, habían personas que estaban seguras que ese era un tremendo error que iban a cometer los venezolanos. Muchas de esas personas, la mayoría de esas personas que tenían las ideas claras, aunque fuesen pocas personas, no dieron la batalla de las ideas. Y el no dar la batalla de las ideas en el largo plazo lo que cosecha son muertes de personas que ni siquiera son las responsables de quienes tomaron esas decisiones a finales del siglo pasado. O sea, estamos hablando de hace más de 20 años y los que están muriendo son jóvenes entre 14 y precisamente 20 años. Los que no decidieron llevar al ejercicio del poder a Hugo Chávez y a toda esa gente que llegó después con él, que son los responsables de la miseria que viven hoy los venezolanos, pero también lo son todos aquellos que no se aclaran las ideas por pereza mental o aquellos que no dan la batalla sabiendo que se está cometiendo un error. Por eso, amigos, es importantísimo que ustedes nos acompañen en este proceso. ¿Y cómo lo pueden hacer? Invitando a otros a que nos escuchen. Nos pueden escuchar en el caso de Guatemala y particularmente en el departamento de Guatemala en la 102.1 plus, sumándole a sus vidas, sumándoles para que podamos vivir mejor.
De ahí, si usted nos está escuchando desde el interior de nuestro país, desde el interior de Guatemala, donde no llega la señal de la 102.1 Plus, o nos está escuchando todavía mejor, más allá de nuestras fronteras, si nos están escuchando en Europa, Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, la Venezuela misma, donde sé que tenemos oyentes, o en cualquier otro lugar, bienvenidos por los medios virtuales en los cuales transmitimos. Recuerden que transmitimos por medio de TuneIn, la Libertad, que es la aplicación de Libertópolis, que no pasa este año sin que les demos una sorpresa en la Libertad. Considero que debemos de convertirla en nuestra principal herramienta de difusión, junto por supuesto con los podcasts que ustedes encuentran en TuneIn o en cualquiera de las aplicaciones que ustedes utilicen para escuchar podcasts. Van a escuchar en Libercasts con S al final. Libercasts con S al final, van a poder ustedes bajar nuestros podcasts y escucharlos cuando a ustedes mejor les convengan. Pero bueno, además de eso, ya saben que pues transmitimos por Facebook Live, por YouTube, por Periscope y por supuesto en nuestra casa, en libertopolis.com. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por todos estos medios y a los que están dando la batalla de las ideas, ya esos liberhéroes que vamos a ver. Voy a Facebook, que es donde se me facilita. ¿Por qué menciono más Facebook? Menciono más Facebook porque es donde más se me facilita ver cuántos han compartido nuestro programa. Y en este momento, pues sí, están muy bajos. ¿Qué pasó? Pero entonces merecen mención especial Carmen Berganza de Andrade, Salvador Orellana Puntaza, Gabo Ovalle, Michelle Fernández y José Calderón, que son los que puedo ver que han compartido ya todo a pulmón. Pero bueno, ¿cuáles son los temas que tenemos para ustedes hoy? Vamos, en el caso de Venezuela, vamos a compartir con ustedes la nota de hoy de nuestro amigo Carlos Alberto Montaner, que ya Marito la tiene lista para que la escuchemos en el siguiente segmento. La nota en la que precisamente aborda esa aparente negociación que ha habido entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del gobierno interino de Guaidó en Washington, junto con miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. En ese momento vamos a comentar acerca del allanamiento que hicieron un grupo de miembros del SEBIN a la casa de Leopoldo López, y cómo es interesante Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, responde diciendo que son los malos elementos que hay todavía en el SEBIN. ¿Y por qué dice que son los malos elementos que hay todavía en el SEBIN? Porque resulta que fueron otros agentes del SEBIN quienes liberaron a su esposo del arresto domiciliario que bajo el cual se encontraba López. Pero bueno, eso es en lo que trata índole internacional. Hay algunas cosas más, un par de comentarios de Donald Trump, que a lo mejor, si nos da tiempo, los vamos a mencionar. No se diga el comentario del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hoy jueves dijo que la economía mexicana va requete bien. Algo que, bueno, no podemos decir los guatemaltecos. Yo también dudaría de la palabra de Manuel Andrés López Obrador, pero bueno, eso es harina de otro costal. Viniendo a nuestra Guatemala, vamos a compartir con ustedes nuestra evaluación que hemos hecho con Jorge desde ayer que la recibimos, de la más reciente encuesta que hizo Sid Gallup a principios del mes de abril, en lo que respecta a lo que está sucediendo en nuestra Guatemala, que arroja, vamos a ver, les adelanto, esta encuesta arroja información muy similar a la que nos presentó la encuesta de Prodatos, que ha sido patrocinada por el diario Prensa Libre. Pero hay algunas diferencias que pienso que vale la pena que las abordemos más adelante, cuando ya se encuentre conmigo Jorge Jacobs. Por cierto, ya confirmaron las autoridades del Tribunal Supremo Electoral
que hay alrededor de 34,000 candidatos a distintos puestos de elección, esas elecciones a las cuales estamos a 45 días, a mes y medio de las elecciones generales. Qué barbaridad, y a estas alturas ni siquiera se sabe con seguridad quiénes van a competir por la presidencia de nuestro país. Imaginen ustedes eso. Pero bueno, hoy cuando yo confirmaba este dato de alrededor de 34,000 personas inscritas, que por cierto, lo que esperaban las autoridades del Tribunal Supremo Electoral eran 50,000 personas. Pero al final, cuando yo veía esa enorme cantidad, 34,000 personas, ¿saben ustedes qué pensaba? Son 34,000 personas que hoy gozan del privilegio del antejuicio, ese que nosotros sostenemos fervientemente en todo a pulmón, que debe de ser eliminado. Por supuesto, el privilegio del antejuicio y todos los privilegios, porque es en una sociedad sin privilegios, una sociedad donde todos seamos iguales ante la ley, donde yo, Marta Yolanda Díaz Durán, quiero vivir, y estoy segura que la mayoría de mis oyentes también. Pero bueno, vamos a comentarles de esta encuesta y también, ya que la misma encuesta a la cual les estoy haciendo referencia muestra como nosotros les vamos a aprobar, independientemente de lo que nos quieran hacer creer quienes la han adecuado a sus intereses, diría yo, que el problema más sentido de los guatemaltecos es el de la seguridad. Cuando hacemos realmente un análisis profundo, nos damos cuenta que la información que han recabado muestra que el problema más sentido de los guatemaltecos es el económico. Y eso, pues, me lleva a adelantarles otro tema, esa complicación que han hecho tanto el Ejecutivo por medio del Ministerio de Trabajo, primero que todo, y ahora el ICS también, cómo han complicado la aplicación del convenio 175 de la OIT, que al menos les daba opción a las personas un poco más de libertad para el trabajador y el empleador de decidir cuántas horas se va a trabajar. Pero si acaso se ha complicado tanto la aplicación del convenio 175 es precisamente por todas esas trabas que le han puesto en el Ministerio de Trabajo y, repito, ahora en el ICS, que pretende que el trabajador pague una cantidad absurda por un servicio que ni siquiera va a recibir. Pero bueno, en fin, vamos más adelante a hablar de este tema. Y para ir finalizando este primer segmento de Todo a Pulmón, por supuesto, vamos a hablar de cómo, qué es lo que ha sucedido entre estos dimes y diretes por medio de comunicados oficiales de prensa, primero del Ministerio de Gobernación y luego de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Por supuesto, cada una de estas representada, la primera por Enrique Degenhardt y el segundo por Jordán Rodas, en lo que respecta a los 9 agentes, los 9 policías que estaban asignados a la seguridad del hoy preso en Estados Unidos, Mario Estrada, ayer todavía candidato presidencial de la UCN, que por supuesto es una evidencia más, el caso de Mario Estrada, de que nuestro sistema político, por eso es importante entenderlo, atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Pero bueno, regresando ya específicamente a la conspiración Estrada, porque si recuerdo correctamente así se le ha llamado al caso de Mario Estrada, se complica en particular a raíz de que se ha hecho público que oficialmente estábamos pagando y pagamos durante años. Según recuerdo en el comunicado del Ministerio de Gobernación, desde el año 2009 estamos los tributarios pagando la seguridad, 9 agentes, que era lo que recientemente tenía, de seguridad para el narcopolítico de Mario Estrada. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable? Hoy el ministro de Gobernación, por medio de un comunicado de prensa, dice el responsable es el PDH. Y el PDH le responde, ¿qué le responde Jordán Rodas? A Degenhardt,
que es una presentación tendenciosa y malintencionada la información que brindó por medio de un comunicado de prensa hoy el ministro de Gobernación. En fin, cuántas cosas de las cuales tenemos que conversar hoy que veo que no me va a alcanzar. No me van a alcanzar las 2 horas que tengo con ustedes. ¿Y saben por qué? Porque hoy tenemos un invitado especial con el que vamos a también analizar temas importantes que tienen que ver con esos cambios que necesitamos en nuestra Guatemala. Me va a acompañar el conocido abogado constitucionalista, hoy presidente precisamente del CEDECOM, Estuardo Ralón. Eso a partir de la 1:30. Así que, amigos, tenemos una agenda llena en todo pulmón que espero que los motive, independientemente de si hay juegos de fútbol, que los invite a compartir nuestro programa para que podamos llegar a todos esos indiferentes que al final, en este punto voy a coincidir con muchos analistas. Son los indiferentes y los indecisos y los que están hasta decepcionados de la situación en la que vivimos, quienes tienen en sus manos la posibilidad de que cambiemos Guatemala, porque lamentablemente, y cualquier otra sociedad, porque cuando yo me refiero a Guatemala porque es aquí mi hogar. Como ya saben los oyentes, me encanta viajar y me encanta conocer otras culturas, otros países y bueno, me encanta viajar y voy a viajar todo lo que pueda. Pero para mí regresar a mi hogar que está en Guatemala, es siempre una alegría particular porque aquí se encuentran mis valores. De nuevo, me parece buena las propuestas que tienen algunos de invitar a las personas a pensar acerca de qué tipo de ética deben de seguir. Pero lamento que de nuevo se siguen confundiendo, y esto es un comentario para los señores de Prensa Libre, que igual si lo toman, qué bien, y si lo ignoran, pues también me lo esperaría. Pero lo que ustedes están llamando valores, señores de Prensa Libre, realmente son virtudes, porque son acciones, son hábitos, y así los deberíamos de ver, o sea, para vivir una vida virtuosa. Al final, valores es todo aquello que nosotros valoramos. Veamos la misma palabra, valor. ¿Qué valora usted? Yo valoro a mi familia, yo valoro mi trabajo, yo valoro mi empresa, yo los valoro a ustedes, apreciables oyentes. Ustedes son valores míos. Por eso estoy aquí echándole ganas a esta situación con una sonrisa en el rostro, porque al final, repito, en Guatemala está mi hogar y en Guatemala quiero que cambien las cosas y por supuesto quisiera que cambiaran en todo el mundo. Más que cada vez que viajo me enamoro de esos lugares que visito y quisiera que todos los que ahí están pudieran no solo mejorar su calidad de vida, sino alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Pero bueno, para eso tenemos que aclararnos las ideas. Y antes de irme a la pausa, porque me imagino que ya hay algunos de los oyentes que se encuentran con hambre, les quiero recordar la nueva oferta de nuestros amigos de McDonald's, el Mac Menú de 3x3. ¿Y por qué es de 3x3? Porque tienen 3 precios, tienen 3 tamaños y tienen 3 sabores. 3 precios, 23, 28 y 32 quetzales, que por supuesto incluyen papas y soda mediana. 3 tamaños de hamburguesa con una torta, 2 tortas o 3 tortas de carne 100% de res, o 3 sabores, queso burguesa, Mac, fiesta y barbacoa. Recuerden que esta es una promoción válida de lunes a viernes y solo en restaurantes McDonald's. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y
bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y antes de que continuemos les quiero recordar algo muy importante, amigos, y es que se cuiden, que se valoren, que muestran que ustedes se respetan, que ustedes se quieren. ¿Cómo? Cuidándose a ustedes mismos. Y mi recomendación es que lo hagan como lo hago yo, que soy la prueba viviente. Le comentaba hoy a mi sensei en Tai Chi, al sensei Fernando Ramírez, que pues bueno, es raro que yo me vaya a enfermar a pesar de estar en condiciones extremas como las que estuve recientemente en Indonesia. ¿Y eso por qué es? Porque yo, Marta Yolanda Díaz Durán, hasta viajo con mi Equinacia Blend líquida de ELA, porque no dejo de tomar esa onza diaria que me permite fortalecerme. La Equinacia Blend líquida de ELA que ustedes encuentran en las tiendas de GNC o GNC, que le ayuda a evitar gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Y ahorita que ya estamos esperando la lluvia de mayo, por favor no espere con los virus que la lluvia trae también. Tome su Equinacia Blend líquida de ELA con vitamina C, zinc y aloe vera de ELA, no olvide la marca, ELA es la marca. Suben sus defensas para tener una mejor calidad de vida en las tiendas de GNC. Y de nuevo, los que quieren también de disfrutar de la comida y mantener su sistema digestivo nítido, recuerden que lo que tienen que hacer es tomar el aloe vera gel de ELA. No es ningún fresco de aloe vera como el que usted encuentra en tiendas y en supermercados. Hay una diferencia entre un fresco de aloe vera y un gel de aloe vera. El aloe vera gel de ELA, que cuesta, si recuerdo correctamente, 320 quetzales, o sea, son menos de 10 quetzales al día, lo que uno le va a permitir cuidar su sistema digestivo, evitar acidez, agruras, colon irritable y muchas cosas más, y le va a permitir disfrutar del picante que tiene la comida también en nuestra Guatemala o en cualquier otro lado. Por cierto, el aloe vera gel de ELA, no se confunda, no lo vaya a pedir a otro lado. El aloe vera gel de ELA solo lo encuentran, apunten este número, escribiendo al WhatsApp de ELA, al 49 50 34 14. Repito, 49 50 34 14. Aloe vera gel de ELA y Equinacia Blend líquida de ELA. Dos amigos importantísimos para todos aquellos que queremos vivir una vida feliz, una vida plena. Bueno, amigos, quiero agradecerles a los liberhéroes que nos permiten llegar a 36 veces compartido nuestro programa. Más vale tarde que nunca. ¡Qué bueno! Gracias a Marco Cruz, a Javier Ruiz también. Muchas gracias a Juan Pablo Noriega Herrera, a Cristian Guerrero, a Ivy Gutiérrez, que ha compartido con varios, por cierto, con varios grupos, veo, muchísimas gracias, y me dejó un mensaje que voy a leerles en unos instantes. Ivy Gutiérrez, Karin Rademan, Manuel Figueroa, Luis Roldán, el administrador del edificio Géminis 10, Andrés Coco Abreu, y bueno, a Carmen Berganza de Andrade ya la había saludado, y a los demás que ya había mencionado. Muchísimas gracias a todos ustedes que están dando la batalla de las ideas con nosotros. Como dice Ivy Gutiérrez, hay que enfrentar a estos políticos y empleados públicos, porque solo así se sacan su ropita sucia y los contribuyentes nos enteramos. Encantada de unirme a la batalla de las ideas. Saludos, Meyes, saludos a Ivy Gutiérrez. Y bueno, como Jorge tuvo un inconveniente aquí en el estacionamiento del edificio Géminis 10, pero entiendo que ya viene en camino, esperemos. Voy a tener que ser, amigos, adelantar en este caso la nota, que antes de que entremos a hablar del tema, recuerden que sí lo vamos a tocar, por favor, es importantísimo este enfrentamiento, esta confrontación que hay hoy entre Enrique Degenhardt, ministro de Gobernación, y Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, en lo que respecta a los agentes de la policía que estaban destinados a cuidar al narcopolítico de Mario Estrada. Lo que, apreciables oyentes, pues bueno, nos genera muchas dudas a nosotros. Paréntesis, la semana pasada mirábamos una situación similar
entre lo que declaraba Tel Maldana y lo que declaró la fiscal general Consuelo Porras en lo que respecta a si era o no una de las candidatas, o si se sabía, mejor dicho, si la fiscal general sabía o no esta información que dice Tel Maldana que le dieron a ellas los agentes de la DEA, informándole que era una de las candidatas políticas que quería asesinar por medio del cartel de Sinaloa. Es que sí, esto parece para una serie, ya sea de HBO, Netflix o de la cadena que sea. Pero ¿cuántas series no podíamos escribir acerca de la realidad que vivimos los guatemaltecos? Pero regresando otra vez al punto, antes de que entremos a este tema y de paso les comentemos qué ha sucedido hoy en la citación al Congreso de la República, porque no crean que han terminado las declaraciones en lo que respecta a esa gallina con crema y loroco que comió el presidente Jimmy Morales con Mario Estrada. No, recuerden que esta información de los 9 policías a cargo de resguardar a Mario Estrada son hasta cierto punto son del conocimiento público debido a esta citación que hicieron los señores de la UNE a agentes de las AAS, al ministro de Ambiente, Alfonso Alonso, el viceministro de Gobernación, que es el que llegó en representación del Ministerio de Gobernación, al viceministro Luis Arévalo y a Orlando Ramírez, actual secretario de las AAS. Pero bueno, después de lo que sucedió hoy por la mañana en nuestro país, a lo mejor se les va a voltear la tortilla a los señores de la UNE, porque resulta que fueron ellos, según el comunicado de prensa del Ministerio de Gobernación, los que originalmente decidieron ponerle estos 9 agentes al cuidado de Mario Estrada. Pero bueno, antes de que entremos con más detalle a este tema, vamos a escuchar a Carlos Alberto Montaner en lo que respecta a estos hechos que se están dando en Venezuela, que de nuevo yo no quiero ser negativa al respecto, pero una operación como la Operación Libertad debió haberse lanzado con toda la fuerza que tenía la oposición en ese momento, porque lo único que necesitan los regímenes dictatoriales, autoritarios, para lograr sobrevivir una crisis como esta es tiempo, y tristemente ya pasó mucho tiempo. Esta debió haber sido una victoria de 24 horas. Y ahorita pues ya han pasado más de 48 horas desde que comenzó la Operación Libertad. Pero bueno, escuchemos la opinión de Carlos Alberto Montaner. Adelante, Mario. Libertópolis.com presenta a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Queridos amigos, otra vez hay que referirse a Venezuela. La fuga de Leopoldo López fue sensacional. El hecho de que lo acompañaran algunos funcionarios del SEBIN y miembros de la Guardia Nacional son otra prueba de la debilidad del poder fraudulento que sustenta a Nicolás Maduro. El secretario de Estado Mike Pompeo ha asegurado que el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, estaba de acuerdo con cesar a Maduro y enviarlo rumbo a La Habana, con la colaboración del jefe de la Guardia Nacional, general Rafael Hernández Dala, mientras el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, se proponía legitimar la operación desde la perspectiva oficial chavista. Ese probablemente era el plan, según el gobierno de Estados Unidos. ¿Pero qué falló? Hay 3 posibilidades. La primera es que los militares venezolanos complotados le tuvieron miedo a la contrainteligencia cubana. La segunda, que los militares venezolanos se tuvieron miedo entre ellos y no se atrevieron a dar el paso. La tercera, que desde el principio fuera una trampa de los militares venezolanos contra el gobierno de Estados Unidos, o sea, una estratagema de la inteligencia cubana o venezolano-cubana. Yo me apunto a una combinación entre la primera y la segunda posibilidad. Los militares venezolanos le tenían miedo a la contrainteligencia cubana y también se tenían miedo entre ellos. La tercera posibilidad,
una estratagema de la seguridad cubano-venezolana, no me la creo. Si fuera así, ya estarían exhibiendo y denunciando la falsa conspiración y riéndose públicamente de los idiotas americanos, como hizo Fidel Castro varias veces y como hizo Daniel Ortega contra Ronald Reagan en una oportunidad en la que le colaron a un falso desertor. No lo hacen los venezolanos porque estaban ciertamente conspirando con los norteamericanos, aunque tuvieron miedo de dar el paso definitivo. En todo caso, los sucesos del 29 y 30 de abril señalan algo muy evidente. El 80% de los venezolanos, o sea, el 80% de los militares, también quisiera que se acabaran la penuria, la hiperinflación, los apagones, el desabastecimiento, la falta de medicinas y la creciente miseria. Y saben que con el chavismo ese calvario seguirá vigente. La próxima vez saldrá bien, y si no es la próxima vez, es la siguiente o la siguiente o la siguiente. Pero Maduro tendrá que irse por las buenas o por las malas. Les habló Carlos Alberto Montaner. Libertópolis.com presentó a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y habrán escuchado la opinión de Carlos Alberto Montaner, que yo comparto en gran parte, porque sí, como mencionaba antes de que escucháramos a Carlos Alberto, pues una operación como lo que pretendía ser la Operación Libertad debió haber entrado con todo, de todo, para poder aprovecharse además de eso de la sorpresa y no permitir que los colectivos, los paramilitares en Venezuela se organizaran para poder mantener al régimen dictatorial e ilegítimo de Diosdado Cabello. Y de ahora en adelante voy a utilizar, cuando me recuerde, espero que sea la mayoría del tiempo, voy a utilizar antes del nombre Nicolás Maduro el de Diosdado Cabello, porque él es la mente malévola detrás de todo este régimen, porque pues como de sobra podemos ver en Nicolás Maduro, no lo podemos llamar ni siquiera mente al pobre señor, pero bueno, en fin. Bueno, de pobre no tiene nada porque ha sido un esbirro y un ladrón que responsable de la muerte de muchísimas personas en Venezuela y de la miseria que están enfrentando, a pesar de que él sea un simple fantoche más. Pero bueno, en fin, ya escucharon la opinión de Carlos Alberto Montaner. Y antes de que vayamos a la pausa, para que cuando regresemos vayamos al tema hoy en Guatemala, que es esta confrontación entre Enrique Degenhardt, de ministro de Gobernación, y el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, en lo que respecta a los nuevos agentes de policías que estaban a cargo de la seguridad del narcopolítico Mario Estrada, ex candidato presidencial de la Unión del Centro Nacional. Vergüenza les debería dar a los de la UCR, en fin, a los que todavía ahí tienen la carota de llegar felices a recoger sus credenciales como candidatos de ese partido, que no muy lejos deben estar la mayoría de su cabeza. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, lo que yo quiero es darle la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y también agradecerle a los oyentes que por medio del Facebook Live me han comentado que han compartido todo a pulmón. Michelle Fernández, a quien ya habíamos saludado, Roberto García, Olga Janet Pérez de León, Carmen Berganza de Andrade, Mari Carmen de Montenegro, Ingrid Judith Castillo, Juan Godínez, Andrés, Marvin Baquiax, Luis Roldán, Manuel Figueroa, Ani Serrano, también
Ivy Gutiérrez, que ya había mencionado, Juan Pablo Noriega Herrera, que por cierto nos está escuchando desde Nevaj, y Emanuel Barrientos Zun, que dice, ya vine y ya compartí. Joel Rodrigo López, que recién nos comenta que también ya lo hizo. Quiero también aprovechar, en el caso de Twitter, a saludar a Verónica Ruiz, que desde este medio, desde esta red social, está invitando a otros a que nos acompañen. Y en el caso de YouTube, agradecerle a Esdras Ishkayan, que nos envía saludos. También gracias a todos los que nos han dejado comentarios, entre ellos Marta Isabel Niños y Fuentes, que nos hace precisamente un comentario que tiene que ver con el tema que vamos a abordar en el siguiente segmento. Dice Marta Isabel: hola MY, yo sí quiero saber por qué este tipo tenía seguridad desde hace 9 años. ¿Quiénes son los responsables? ¿O todos estos gobiernos de 9 años atrás son también narcos? Que lo aclaren, porque es una desgracia. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y después de este anuncio importante que tiene para ustedes Jorge, y cuando regresemos vamos a tratar este tema. Adelante, George. Sí, solamente recordarles que samborizar es imprimirle su estilo a sus espacios, es darle su personalidad a cada ambiente y su buen gusto a todo su hogar. Recordemos que en el caso de Samboro, pues ellos producen pisos, azulejos, fachaletas de cerámica de la más alta calidad y con la más alta y más reciente tecnología, y realmente es impresionante todo lo que hacen ahora en Samboro con la cerámica. Así que si usted no ha ido recientemente, vaya, y puede también descargar el decorador virtual con el cual puede usted hacer los experimentos de cómo quedaría su casa o su oficina o su edificio antes de ir a comprar los productos. Así que vaya a las tiendas de Samboro y samborícelo todo con Samboro. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y quiero, para ir asusando el hormiguero, comenzar con este tuit de Jordán Rodas Andrade, el procurador de los derechos humanos, que responde al comunicado de prensa que les voy a leer en unos momentos del comunicado de prensa de hoy por la mañana del Ministerio de Gobernación. Pero bueno, por medio de este tuit, de manera personal, porque es un tuit, es una cuenta personal de Jordán Rodas Andrade, no es la oficial de la PDH, le responde Rodas Andrade a Enrique Degenhardt de la siguiente manera: señor ministro de @Mingov-Guate, la entidad que dirige es la única responsable de otorgar las medidas solicitadas. El análisis de riesgo lo hicieron 5 días antes de que se presentara la denuncia a @PDHGT. Lo evaluaron de bajo riesgo y asignaron 9 agentes. La responsabilidad es suya. Y por cierto que incluye eso ahí precisamente, acompaña a su tuit Jordán Rodas la información que mandó el Ministerio de Gobernación a la PDH, que dice: el día 25/5/2018 realizó el respectivo análisis de riesgo al ingeniero Mario Amílcar Estrada Orellana, mediante el cual se concluyó que presenta un nivel de riesgo bajo, por lo que se recomendó la implementación de medidas de seguridad perimetral a su residencia ubicada en la bla bla bla. Ahora, vamos a ver ¿Cuál es este comunicado de prensa del Ministerio de Gobernación que ha generado tanta discusión y este enfrentamiento hoy entre el ministro de Gobernación y el procurador de los derechos humanos? Dice el comunicado de prensa, que probablemente ya lo leyeron ustedes, pero para poner en contexto nuestro programa es importante que también nosotros lo leamos acá. Dice: el Ministerio de Gobernación, Mingov, informa que el 30 de abril de los corrientes, el ministro de Gobernación ordenó a la Unidad de Asuntos Internos de Planta Central del Mingov
una investigación interna sobre el caso de la medida de seguridad personalizada otorgada al ingeniero Mario Amílcar Estrada Orellana. Siguiente párrafo. Que el ingeniero Mario Amílcar Estrada Orellana gozó de la medida de seguridad personalizada por parte de la PNC desde noviembre de 2009, paréntesis, durante el gobierno de durante el gobierno de Álvaro Colón y, recordemos, a la hoy candidata presidencial Sandra Torres. Ahora continúo con el comunicado. Que en el mes de mayo del 2018, la PNC suspendió la medida de seguridad personalizada y recomendó a los elementos policiales que tenía asignados el ingeniero Mario Amílcar Estrada Orellana, que en el mismo mes de mayo del 2018, la PDH solicitó se otorgase nuevamente la medida de seguridad personalizada al ingeniero Mario Amílcar Estrada Orellana. Termina el comunicado del Ministerio de Gobernación de la siguiente manera, que en el mes de abril de los corrientes se canceló en definitiva, menos mal porque ya no tenía nadie a quien cuidar porque está preso en Estados Unidos, pero bueno, se canceló en definitiva la medida de seguridad personalizada otorgada desde el año 2009 al ingeniero Mario Amílcar Estrada Orellana. Bueno, obviamente, apreciables oyentes, esta confrontación entre Enrique Degenhardt y Jordán Rodas, en lo que respecta a un solo hecho de esta, ¿cómo es que la llaman? A ver, tomemos nota, medida de seguridad personalizada. A ver, qué cosa. ¿Cuántos, me pregunto, esa es la primera pregunta que me hago, ¿cuántos en Guatemala gozan de la medida de seguridad personalizada? Porque eso significa que nosotros, los tributarios, los que nos estamos fajando, trabajando duro, nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, que somos productivos, que en el caso nuestro, que somos además de periodistas, también somos empresarios, pues tenemos que correr los riesgos necesarios para poder mantener a flote nuestra empresa y cumplir con nuestros compromisos, comenzando con los compromisos que tenemos con todo nuestro maravilloso equipo de trabajo en Libertópolis. Nosotros que tenemos que pagar impuestos porque si no nos vamos presos, aunque la mayoría de este dinero se lo roben, me pregunto, ni siquiera en lo que respecta al tema de seguridad estoy pagando para que esa seguridad se me dé a mí, sino se le dé a otros como el narcopolítico Mario Estrada, que de sobra tenía dinero para pagarse todos los guaruras que él quisiera. ¿Por qué le tenían que pagar 9 agentes de la policía desde el año 2009, en los tiempos de Álvaro Colón y la hoy ya dando la cara, como también lo dijo desde que estaba, aún cuando estaba casada con Álvaro Colón, llegando al extremo de divorciarse con tal de llegar al ejercicio del poder, recordarán los oyentes, que perdió las elecciones hace 4 años y ahorita pues es su tercer intento, que luego en la encuesta que vamos a comentarles en el siguiente segmento, de nuevo viene a respaldar, les adelanto algo de este tema, viene a respaldar esta hipótesis que tenemos Jorge y yo de que independientemente de que ella encabece el voto a favor con una leve diferencia con Suri Ríos, es tanto, pero tanto el voto en contra que tiene Sandra Torres, que es imposible que ella en segunda vuelta llegue a ser la próxima presidente de nuestro país, a menos que eso cambiara. Pero no creo que vaya a cambiar, mucho menos con un escándalo que ella va a destapar con un tuit diciendo, bueno, pero Jimmy Morales se fue no, ella no dijo que había ido a comer gallina en crema con loroco a la finca de Mario Estrada, sino básicamente se reunió con Mario Estrada, no sabía que se le iba a dar vuelta la tortilla con esta información que tenemos hoy, que es durante su cogobierno con su ex esposo Álvaro Colón, desde ese tiempo que trae Mario Estrada estos 9 agentes. Ahora, lo que hay que discutir es qué pasó el año pasado. ¿Y por qué durante el tiempo del primer ministro de Gobernación, Francisco Rivas, se mantuvo también esta
esta seguridad? Son tantas las preguntas que tenemos que hacernos. ¿No se supone que Francisco Rivas es uno del grupo en contra, que está en contra del pacto de los corruptos? Ese que sabiamente doña Consuelito Porras dice, bueno, díganme nombres, por favor, pongan denuncias, porque si quieren que investigue, necesito denuncias concretas, no solo una muletía, porque en eso se ha convertido el hashtag pacto de corruptos, en una muletía que por cualquier cosa se pone, ¡ay, se incendia Notre Dame! Yo sé que estas son noticias pasadas, pero por culpa del hashtag pacto de corruptos, ahora que resulta que Nicolás Maduro no se fue de Venezuela por culpa del hashtag pacto de corruptos, yo qué sé, cualquier cosa. Justamente decía ayer por la mañana en una entrevista radial, Consuelo Porras, bueno, basta, bueno, voy a investigar, pero díganme qué es lo que tengo que investigar, los que dicen que hay acá, que pongan denuncias concretas para que se puedan investigar estas denuncias concretas. Pues bueno, Francisco Rivas, ex ministro de Gobernación, ¿por qué le mantuvo esa seguridad a Mario Estrada? Y luego, si en mayo de 2018 se había cancelado, ¿por qué el Ministerio de Gobernación presenta esta solicitud a la Procuraduría? Porque, de nuevo, es un contexto donde se dicen verdades, pero es un contexto incompleto, Jorge. Porque sí, efectivamente el Ministerio de Gobernación le retira la seguridad, pero al mismo tiempo pone esta, esta denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos, o hace esta, no, ¿qué es lo que hacen, Jorge? A ver, este informe. De lo que entiendo, y ahorita estoy buscando porque vi por ahí que alguien posteó uno de estos documentos, es cuando le retiran la policía, el cuidado de la policía. Mario Estrada es el que va a la Procuraduría de los Derechos Humanos. La policía. Pues no va a poner una denuncia, sino a solicitar que lo cuiden, así literalmente, y es a raíz de esa solicitud que hace Mario Estrada en la PDH que se le vuelve a conceder la seguridad a Mario Estrada, solo que va a tener que verlo en bueno, el pero celular, entonces porque... vamos, a ver, hagamos el timeline, porque lo importante es hacer el timeline. ¿Están listos, oyentes? Vamos a ver a alguno de ustedes, pilas, que nos ayuden en las redes sociales a hacer el timeline. En el año 2009, no tengo clara la fecha exacta, pero en el año 2009, que estaba en el ejercicio del poder la UNE precisamente, que son los que hoy los están cuestionando hasta el ministro de Ambiente, Alfonso Alonso. Ven, en el gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres, porque vamos, digamos las cosas tal cual son, así es, en el año 2009 se le asignan estos 9 policías a Mario Estrada. Pasa el año 2009, el año 2010, el año 2011, el año 2012, que llega Otto Pérez Molina al ejercicio del poder, que por cierto hoy lo favoreció un juzgado que está obligando a Miguel Ángel Gálvez a darle audiencia a Otto Pérez Molina. Eso es una nota de hoy, pero bueno, al final es solo eso. Y efectivamente a Otto Pérez Molina y a cualquiera hay que darles esas audiencias para que sean escuchados dentro del contexto del debido proceso. Pero bueno, esta digresión es solo para ponerlos al tanto de lo que está sucediendo en otros ámbitos en nuestra Guate hoy. Pero regreso al punto. Llegamos al 2012, llega el ejercicio del poder Otto Pérez Molina y pasa 2012, 2013, 2014, las protestas de 2015, se van presos Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, y Mario Estrada continúa con policías pagados por nosotros los tributarios guatemaltecos. Llega al ejercicio del poder, aunque ni él mismo se lo creía, Jimmy Morales. Y pasa el año 2016, el año 2017 y hasta mayo de los 2018 alguien dice, miren mucha, ¿por qué le estamos pagando? ¿Por qué hay 9 policías ahí asignados a Mario Estrada? A ver, mucha policías a trabajar y pues bueno, que se unan, yo que sé, a
a las operaciones que hay en contra de extorsionistas, etcétera. Vénganse estos 9 policías de regreso a trabajar como debe de ser. Y resulta que Mario Estrada, además de eso, miren, codo ese señor, porque de un narco político con un dinero, vean la cantidad de denuncias que hay en lo que respecta a él como proveedor del Estado, que solo por eso ni siquiera se le debería haber permitido inscribirse. Tiene 5,000 sociedades que ya no son anónimas, tiene 5,000 sociedades que no son empresas tampoco, para poder robar dinero de los tributarios como proveedor del Estado este señor. Vaya, que por supuesto pone a cualquier persona para que sea la representante legal y él no tenga problemas de venir y correr como candidato presidencial. Un farsante total que yo no sé si ustedes lo han visto. Bueno, por supuesto que las deben de haber visto, todas las pancartas y todos los rótulos donde está besando niños, ancianos y de todo. ¡Qué farsa! ¡Qué farsa! Pero bueno, regresando otra vez al punto. Viene y Mario Estrada, ¡no! ¿Por qué me quitan mis policías? Esto es una barbaridad. Voy a poner una denuncia ante el PDH. Y los policías que le estaban cuidando su casa de la capital. Porque eso es lo que le estaban haciendo a los policías. Yo también es parte de lo que ha ido saliendo. O sea, él estaba en Jalapa y los policías que eran para cuidarlo, él realmente estaban cuidando su casa aquí en la capital. ¿Cómo es posible? Se van a entrar los ladrones con tantos ladrones que hay en nuestra Guate, comenzando por él. Tantos ladrones, ay no. ¿Dónde están los policías que cuidan mi casa? A ver, PDH, haga algo. Viene el PDH y aquí sí responde. Y le exige al Ministerio de Gobernación información. Hace una investigación el Ministerio de Gobernación y llegan a la conclusión de que el riesgo que corre Mario Estrada es bajo. Estoy segura que el riesgo que corre Mario Estrada es hasta más bajo que el que corremos nosotros, Jorge. El que corren cualquier ciudadano de a pie, literalmente. Mucho más bajo que el riesgo que corre usted, apreciable oyente, los que nos están escuchando en La Libertad, TuneIn, en la 102.1 FM, o que nos estén viendo en cualquiera de los medios virtuales. Estoy segurísima que el riesgo de Mario Estrada es mucho menor porque él tiene el dinero para pagarse la seguridad necesaria para que no se lo truenen, y además de eso, al ser cuate de los del cartel de Sinaloa y saber ni cuántos carteles de la droga más, pues me imagino que qué mejor que en lugar de tenerlos como enemigos, como aliados, para estar tus seguros. Mientras que nosotros los ciudadanos, los tributarios, que pagamos los impuestos para mantener todo esto, que hizo cálculo uno de nuestros oyentes, que creo que es primo de Jorge, por cierto, George, tu primo, veamos, Edgar Ulises Peinado Villanueva, que dice 9 policías a un promedio de 4,000 quetzales mensuales, son 36,000 al mes por un año, que son 432,000 por 10 años, más de 4 millones, más prestaciones, gasolina y viáticos. Sí, un dineral que ha salido de los bolsillos de nosotros los tributarios. Pero bueno, viene y en mayo se queja, le hacen la evaluación, es riesgo bajo, y en este punto tiene razón Jordán Rodas, nos guste o no, independientemente de que hay que cuestionar lo que por qué aquí en este caso sí hacen un reclamo para que se investiguen. Pero ¿por qué si el mismo Ministerio de Gobernación dijo el riesgo es bajo, le asignan de nuevo, no digamos 9 policías, uno solo, pero ni uno solo se le debe haber asignado? Si ahí el mismo informe, el Ministerio de Gobernación dice que es un riesgo bajo. Lo que habría que averiguar es cuántos policías tenía antes, porque ahorita tenía 9, pero ¿cuántos tendría? Bueno, esa es una buena observación, Jorge. Puede ser que antes tuviera más. Totalmente de acuerdo con Jorge. Ahí hay otra pregunta que nosotros dejamos planteada desde todo pulmón: ¿cuántos tendría antes? Hace bien el ministro de Gobernación al ordenar a la Unidad de Asuntos Internos de la Planta Central de Mingov una investigación interna sobre el caso de la medida de seguridad personalizada otorgada al ingeniero Mario Amílcar Estrada Orellana. En este punto, pues voy a estar ahí totalmente de acuerdo con Enrique Degenhardt. Hay que investigarlo y deben darnos una explicación verdadera, cierta, a los tributarios guatemaltecos y a aquellos que le asignaron esos 9 policías a Mario Estrada, y los que se le pueda también corregir con anterioridad, Jorge, que paguen las consecuencias de este abuso del poder.
Adelante, George. Sí, solo quiero leer algunas de las partes conducentes de los documentos. Adelante. Cuando le quitaron la seguridad en mayo del 2018, esos famosos que en el comunicado del Ministerio de Gobernación dice que en el mes de mayo del 2018 la PNC suspendió la medida de seguridad personalizada y reconcentró los elementos policiales. Entonces, eso fue en mayo. Pues el 30 de mayo llegó un señor que se llama Josué Lemus Navas a la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Jalapa. Y entonces ahí la denuncia, en la denuncia, en el documento de la Procuraduría, dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Manifiesta el licenciado Josué Lemus Navas que en su calidad de abogado del señor Mario Amílcar Estrada Orellana se presenta a esta institución del Procurador de los Derechos Humanos de Jalapa a denunciar que por parte de personas desconocidas el señor Estrada Orellana constantemente está siendo víctima de usurpación en sus propiedades, extorsión, amenazas y de actividades ilícitas que ponen en riesgo la integridad física de su representado, por lo que solicita que se remita la presente denuncia al Ministerio de Gobernación para las medidas de seguridad correspondientes y a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Jalapa para las medidas legales correspondientes. O sea, tenía miedo Mario Estrada de que lo estaban amenazando y que lo estaban extorsionando. Estaban molestos algunos narcos de otro cartel que no era el de Sinaloa con él, pero o sea, esa fue la denuncia que puso. Esa fue la denuncia que puso Mario Estrada en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Jalapa. Bueno, realmente no fue Mario Estrada, el abogado de Mario Estrada ni siquiera en nombre de Mario Estrada. Ni siquiera se dignó él a llegar, sino que fue el abogado. Y entonces ellos, los de la Procuraduría, entonces pasaron la solicitud al Ministerio de Gobernación. O sea, así como se las pasó el abogado de Mario Estrada, pues se lo pasaron al Ministerio de Gobernación, y luego entonces el Ministerio de Gobernación contestó y mandan una carta no sé, es un sello que a la pucha bueno, George, vamos adelantando. Algo así. El punto es que han habido un montón de cartas y solicitudes y al final podemos regresar al timeline que yo había mencionado. O sea, el punto es ¿cómo es posible que hasta en el 2018 se detectó de este desperdicio de los recursos de nosotros los guatemaltecos? Porque sí es un desperdicio. Y de ahí, ¿por qué se le da tanta importancia? Y luego, cuando el mismo Ministerio de Gobernación determinó que el riesgo era bajo, independientemente de lo que alegara Mario Estrada, se le asignan 9 policías. Repito, hoy nosotros en Todo Pulmón, como ustedes, apreciables oyentes, tenemos más preguntas que respuestas, pero lo que sí queda claro es que la decisión del ministro de Gobernación de enviar, de ordenar a Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil que investigue quién es el responsable detrás de esta asignación es importante. Y esperamos, y aquí hablo yo como mandante, o sea, los que mandan, no solo como tributaria, sino como mandante, más que ciudadana, exijo conocer lo más pronto posible los resultados de esa investigación, que no debería de ser complicada, Jorge. No debería de ser complicado. A ver, miren, muchacha, ¿quién diablos autorizó que 9 policías, después de que ya se los habíamos quitado, regresaran otra vez a cuidar al narcopolítico de Mario Estrada? Ahora, ¿quién lo autorizó originalmente? Resulta que fue don Carlos Menocal. Los de Soy 502 lo entrevistaron y él confirmó que en efecto desde esa fecha, o sea, desde el 2009, desde noviembre del 2009, tenía seguridad autorizada, sí, seguridad personalizada. Pero dice, y añadió que no fue el único candidato que gozó de estas medidas de protección, sino también Manuel Valdizón y Otto Pérez Molina, quienes buscaron la presidencia en el 2011. Estábamos hablando que en el 2011 y desde el 2009 les pusieron seguridad a Manuel Valdizón, a Otto Pérez Molina y quién sabe a quiénes más. Pero bueno, vamos a seguir, amigos, sacando trapos sucios al sol,
con todo esto que... Y ahí lo que dice Menocal. Sí. Él dice que pretendía analizar si todas las personalidades políticas necesitaban ser resguardadas de esa manera cuando llegó al ministerio en marzo del 2010. Sin embargo, los diputados se opusieron junto con las entonces autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno, que por cierto, voy rápidamente a YouTube a los comentarios que nos han dejado. Edras Ishkayan dice: lo que más me enoja es que le dan seguridad a una persona que tiene la posibilidad económica de pagársela. Juan Francisco Rodríguez Jacobo dice: este narco solicitó policías para ir acostumbrándose a las rejas y hoy tiene buena custodia. Oliver 4630 pregunta: ¿quién era el procurador de los derechos humanos en el año 2009? Buena pregunta. No, ¿quién era el procurador en esa fecha, George? Yo no lo recuerdo, pero vamos a averiguarlo. En el caso de Facebook, Andrés no coincide con los números que hace Edgar Ulises Peinado Villanueva. Dice: 9 agentes por 10 años, por 12 meses, son 1,080 salarios mínimos, son más de 3 millones de quetzales. Lo que está, la diferencia entre el cálculo de Andrés y Edgar Ulises Peinado es que Edgar Ulises Peinado está partiendo de que ganan 4,000 quetzales, no el salario mínimo, los policías. Emanuel Barrientos, dice MY, recuerdo que en el 2018 el ministro de Gobernación mandó a reconcentrar todos los agentes de la PNC. Recuerda que los agentes que estaban asignados a la CICIG los mandó a concentrar y todos los prueban Velázquez. Me imagino que todos los que apoyan a Velázquez pegaron un grito en el cielo, principalmente Jordán Rodas. ¿Sabes quién era el procurador general? ¿Quién era el procurador de los derechos humanos? Sergio Morales, que ya él como que sí ya se jubiló porque no ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos. Vamos a ver si alguien lo busca para entrevistarlo y preguntarle al respecto. Pero repito, que en este momento lo que hay son más dudas que otra cosa, Jorge. Y lo que yo estoy preocupada es que no hay más liberhéroes que compartan todo a pulmón. ¿Sabes cuántos va? Apenas 44 veces compartido todo a pulmón. ¿Cómo es posible, apreciables oyentes? Por favor, únanse a los liberhéroes como lo han hecho César Llamas, Javier Estuardo, Cojulum Benard, también, ya los demás ya los había mencionado: Emanuel Barrientos, Fernando Díaz, Marco Antonio Castellanos y Lorena Juárez de Rosales. Vamos, vale la pena, lleguemos a las 75 veces compartido hoy todo a pulmón. Y Jorge, parece que quiere hacer un comentario más antes de irnos a la pausa. Sí, yo creo que debemos de exigir al Ministerio de Gobernación que haga pública toda la lista de personas que están protegidas con nuestros impuestos, porque hasta donde yo sé es más o menos como el 10%, en algún momento me recuerdo que alguien comentó esa cifra, que como el 10% de los efectivos de los policías están asignados a este tipo de protecciones. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? 3-4 mil policías que nosotros estamos pagando para que estén cuidando a X personas, de las cuales no nos enteramos hasta que suceden cosas como estas, como lo de la CICIG, como lo de ahorita de Mario Estrada, pero quién sabe cuánta más persona, que como bien lo dijo uno de nuestros radioescuchas, podrían ellos pagarse su seguridad si tanta preocupación tienen, pero resulta que nosotros le estamos subsidiando su seguridad privada. Eso es básicamente, así que yo exijo al Ministerio de Gobernación que publique toda la lista de personas que están siendo protegidas individualmente con nuestros impuestos. Y yo, además de agradecerle a José Ovidio Castro de Paz, que se une a los liberhéroes, lo cual nos permite llegar, todavía no llegamos ni a 50, qué mal. Pero si apenas me fui unos días, George, ¿qué le pasó a los liberhéroes? Tú prometiste que ibas a estar atento a recordarles lo importante que es dar la batalla de las ideas. Lo estuve haciendo, pero no tan efusivamente como Marta Yolanda. No, eso no se vale, de excusas. Parole, George. No, pilas, apreciables oyentes, si no vamos a ganar nada. Pero bueno, no vamos a ganar esta batalla de las ideas en la cual nos estamos
pues que nos estamos rifando nuestro futuro en nuestra querida Guatemala. Pero a ver, amigos, yo exijo que ya le den de comer al pobre Marito porque se nos está durmiendo, desfalleciendo ahí en los controles. De nuevo, Marito, ya te he dicho, yo sé que contigo no hay que insistir, que te les estamos recomendando el Mac Menú 3x3, 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores. 23, 28 y 32 quetzales con papas y soda mediana. 3 tamaños con una torta, 2 tortas o 3 tortas de carne de res, 100% de res. 3 sabores, queso burguesa, McFiesta y barbacoa. Válida de lunes a viernes en restaurantes McDonald's esta promoción. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, antes de que entremos al tema ya de la encuesta Sid Gallup que les vamos a comentar en este segmento, quiero leer algunos otros comentarios que nos han dejado rápidamente en YouTube. Carlos Castillo dice, es posible que la intención de la seguridad esté garantizar sus viajes. En el caso de Periscope, César Llama 60 dice, buenas tardes, probando Periscope. Qué bueno, César, bienvenido a ese medio. Y luego nos comenta que ya compartió también por medio de Periscope nuestro programa. También tenemos otros comentarios, vamos rápidamente. Milton Pérez pregunta que si Telma Aldana tiene también agentes de PNC adicional a los del Ministerio Público. Pues yo tengo entendido que tiene una seguridad bastante grande. 28 personas. Bastante grande, Telma Aldana, que ella misma se la recetó antes de dejar el cargo de fiscal general. César Llamas, que les decía, que nos comenta que ha compartido también en Periscope, muchísimas gracias. También ya se une a los liberhéroes Roberto Cajas. Mariel Varías dice, yo también exijo que nos den un detalle de quienes tienen seguridad en estos momentos. Es de nuestro dinero que lo pagan. Julio Campos, que me cuenta que ya compartió. Noé Iberto Estrada Vázquez dice, creamos en el principio de inocencia, en la legítima defensa, no condenemos a prima facie, esperemos que se defienda, hasta los bienes se están confiscando y ni siquiera ha sido oído, no somos familiares, aclara por aquello de lo de Estrada. Pues tiene razón Noé Iberto Estrada en lo que respecta a la presunción de inocencia, que es un principio básico del Estado de Derecho. Sin embargo, Noé Iberto, acá pues existe hasta una grabación que ha sido pública donde se escucha a Mario Estrada negociando con sicarios que él creía que eran sicarios del cartel de Sinaloa. Entonces sí, es ya solo cuestión, considero en el caso de Mario Estrada, que se lleve a cabo el proceso que se ya va a llevar a cabo en Estados Unidos, pero que ahí está la evidencia. Más evidente que eso, escuchando al señor Estrada negociando con los sicarios, yo no lo puedo llamar inocente. O sea, la inocente sería yo si considerara que es inocente una persona que no se ha negado la veracidad del audio. O sea, han tratado de agarrarlos por un tema de formalismo, pero que el audio es real. El señor estaba negociando con asesinos, según él, asesinos y secuestradores, que se lo babosearon, pero la intención de él era hasta mandar a asesinar a otras personas con tal de llegar al ejercicio del poder. Y es probable que esto sí, por supuesto, habría que probarlo, pero es muy probable que no fuera la primera vez que recurriera a estas herramientas de eliminar al contrincante Mario Estrada, cuando tan fría y campantemente busca contratar a otros para que asesinen a los candidatos que encabezan las encuestas, de las cuales vamos a hablar en este momento. Liliana Monterroso dice, buenas tardes Marta Yolanda y Jorge, me conecté solo para compartir éxitos y miles de bendiciones. Muchísimas gracias Liliana Monterroso, porque ese compartir es, yo estoy dando la batalla de las ideas, y nos hacen falta todavía 16 liberhéroes para que lleguemos al mínimo de meta que tenemos, que son 16 veces compartido todo a pulmón.
Pero bueno, vamos al caso, a compartir con ustedes la encuesta de Sid Gallup, que hace preguntas muy interesantes que nos llaman la atención, que pues creo que solo nosotros la hemos mencionado, ¿correcto, Jorge? Pues que no deja muy bien parada a Thelma Aldana, independientemente del apoyo que tenga la CICIG. Parece que es otra la percepción de las personas en lo que respecta a la candidata presidencial de Semilla, que pues bueno, como saben, esta semana se integró como tribunal de segunda instancia, tribunal de amparo de segunda instancia, la Corte de Constitucionalidad, para conocer precisamente el caso de Thelma Aldana. Pero según esta encuesta, una de las cosas que ha llamado la atención es que la mayoría de los encuestados, que fueron 1.202 entrevistas, vamos a ver, 1.202 entrevistas a ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años, y la recabación de los datos se hizo, recolección de datos, entre el 5 y el 11 de abril de 2019, o sea, los días antes de las vacaciones de Semana Santa. Y bueno, en este caso ya Jorge les va a hablar con detalle. La mayoría de los encuestados consideran que Thelma Aldana sí es culpable y sí conocía de ciertos casos de extrafinanciamiento ilícito y otras cosas, las que han resaltado en redes sociales aquellos que ya tienen la encuesta. Pero bueno, vamos yo rápidamente a algunos otros datos más que nos arroja esta encuesta de Sid Gallup. Dice que según los principales problemas en la forma en que la plantean, y que nosotros la vamos a cuestionar, Jorge ya la va a explicar, pero según como lo plantean aquí, el tema más importante es primero la seguridad ciudadana y el desempleo. Nosotros consideramos con Jorge que esta es una forma manipuladora de presentar la información, y este es un llamado de atención a los señores de Sid Gallup, porque realmente el tema más importante para los guatemaltecos es el tema económico. Jorge va a explicar por qué. Y esto es porque los temas de las preguntas que tienen que ver con el tema económico las dividieron, mientras que el de seguridad la plantearon como uno solo. Pero cuando uno suma las respuestas dadas a las preguntas que tienen relación con nuestro bolsillo, con la economía de los guatemaltecos, resulta que este es el principal problema que estamos enfrentando hoy: la falta de fuentes de trabajo, la falta de inversión por falta de certeza jurídica y por un sistema impositivo que es uno de los principales obstáculos al progreso en nuestro país. Pero bueno, Jorge va a explicar con más detalle por qué. De ahí, respecto a la situación económica familiar, yo solo voy a plantear los datos generales. Un 43% dijo que está igual, un 34% dijo que está peor en comparación con 2018, mientras, y estas son buenas noticias, Jorge, un 40% considera que el año entrante, o sea, el 2020, la situación en nuestro país va a mejorar. Pero para que esto se haga una realidad, pues bueno, tenemos que aclararnos las ideas y dar la batalla compartiendo nuestro programa, compartiendo todo a pulmón y también nuestros artículos. En fin, y un 33% considera que seguirá igual en el peor de los casos. Bueno, hay un dato que a mí me llama la atención, Jorge, que también yo cuestionaría. No puedo creer que entre las instituciones que tienen opinión muy favorable se encuentre casi empatada con las iglesias protestantes, y en particular es con las iglesias protestantes. Creo que todos los escándalos que han habido relacionados con sacerdotes a nivel mundial y también aquí locales, pues le han hecho perder credibilidad a la Iglesia Católica en nuestro país. Y por eso las iglesias protestantes tienen una opinión más favorable que las iglesias católicas. Pero lo que me llama la Iglesia Católica, pero lo que me llama la atención, según esta encuesta, es que la USAC está casi empatada con las iglesias protestantes. Eso no tiene sentido. Y muy interesante, el Ejército de Guatemala sigue estando con un 78% entre los entes más respetados en nuestro país. Y para ir finalizando, en materia de intención de voto, un 63% afirmó que va a ir a votar, que es un número alto. Ojalá que
se cumpla. Un 27% dijo que tal vez iría, un 5% dijo que definitivamente no va a votar y un 5% dijo que tal vez no votaría. O sea, a estos momentos, según esta encuesta, solo el 5% de nuestros compatriotas dicen que ellos no van a ir a votar, punto. Luego, la candidata con mayor intención de voto es Sandra Torres con un 21% y la sigue Suri Ríos con 15% y hasta abajo con un 9% Telma Aldana. Sin embargo, y esto es lo que nosotros consideramos vital y lo señalamos también en el caso de la encuesta de Prodatos, un 39% afirmó que nunca votaría por Sandra Torres, un 16% que nunca votarían por Telma Aldana y apenas un 5% que nunca votaría por Suri Ríos. Entonces, ya mezclando toda esta información, Jorge, yo llego a la misma conclusión que llegábamos con la de Prodatos, que si las elecciones se hubieran hecho, en este caso, el 11 de abril, y sobre todo la segunda vuelta, la próxima presidenta de nuestro país sería Suri Ríos. Y de nuevo yo quiero aclarar, yo hasta este momento no he variado mi decisión de, en el caso del presidente, votar nulo. ¿Okay? Solo estoy haciendo una evaluación objetiva de la información que tenemos. George, rapidito, porque nos cuentan que ya vino Estuardo Ralón, o dejamos el análisis más profundo para mañana. Si querés, porque sí ya es tarde y todavía falta la nota tecnológica, les recuerdo. Ok, entonces, bueno, mañana vamos a continuar analizando esta encuesta, amigos. Pero antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George. Sí, solo recordarles que ya este sábado es el Volcano Innovation Summit, que es el evento más importante de la región centroamericana de los emprendedores y la tecnología. Tiene áreas abiertas al público y reuniones con líderes mundiales de todos los campos: digital, corporativo, financiero, telecomunicaciones, ciberespacio y otros. Y es un evento de 3 días, es sábado, domingo y lunes, allá en Antigua, Guatemala. Así que si usted todavía quiere participar, todavía puede hacerlo comprando su entrada en Todo Ticket, y puede ver más información de todas las conferencias y charlas que va a haber en www.volcanosummit.com, y los invita a Libertópolis a que asistan. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, solo comentarles algunas de las noticias que han surgido de la reunión de F8, que es la reunión de desarrolladores de Facebook, y en esta pues Mark Zuckerberg hizo varios anuncios, entre los cuales se incluye el speech principal es de que ahora se van a preocupar más de la privacidad, y dentro de eso pues hicieron algunos anuncios, como por ejemplo que los mensajes que se envíen a través de Messenger ahora van a estar encriptados, así como está en el WhatsApp. Luego también en el caso de Instagram pues van a tener una opción para que los likes solo los pueda ver quien es el dueño de la cuenta y no el público en general. También algunos otros cambios, como por ejemplo que han estado probando una forma de pagos seguros entre usuarios de WhatsApp en la India, y que como les ha funcionado bien el programa piloto, esperan ya en los próximos meses empezar a sacarlo a otros países. O sea que en algún momento pues aquí vamos a poder mandarle, si alguien necesita necesito que me mande 100 quetzales así y se los van a poder mandar por WhatsApp a sus hijos, de seguro, que de seguro eso va a ser alguno de los requests. Y así como eso, pues varios otros anuncios que hicieron en esta conferencia, incluyendo muchos cambios en la aplicación de Facebook, que ya dentro de poco va a empezar usted a ver todos esos cambios. Así que esto fue en la presentación que hizo Mark Zuckerberg en la F8, que es la conferencia para desarrolladores de Facebook. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Recuérdese que contigo aprendimos a estar más conectados. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón. Vamos a ver si logramos alcanzar las 75 veces compartidos todo a pulmón en Facebook. No, 65 veces. ¿Cómo puede ser? Nos faltan 10 nomás, no sean perezosos, den la batalla de las ideas por ustedes y sus seres queridos. Nomás 10 nos faltan y llegamos a 75 veces compartido todo a pulmón. Gracias a Gloria Bocanegra, Dayana Sinaí, Omar Castillo, Eduardo Vides, Julio Campos, Juan Carlos Ceballos Schaefer, que Juan Lavé, José Ovidio Castro de Paz, que se han unido a todos los liberhéroes que ya he mencionado. Pero bueno, amigos, otro de esos héroes de la libertad que da las batallas y batallas muy difíciles, amigos, se encuentra hoy con nosotros en todo a pulmón. El abogado experto en temas constitucionales, Estuardo Ralón, que por cierto hoy ocupa el cargo de presidente del CEDECON. Así que pues le damos la bienvenida a Estuardo y lo felicitamos por ese nuevo reto que aceptás como presidente del CEDECON. Estuardo, buenas tardes. Muchas gracias, Marta Yolanda. Un saludo a todos los oyentes y sí, gracias. Estaremos ahí, primeramente Dios, contribuyendo en los próximos 2 años, especialmente impulsando el respeto a las garantías individuales básicas, respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, en materia procesal, todo lo que tiene que ver con derecho de defensa, debido proceso y obviamente la libre emisión del pensamiento, con opinión, debate, foros, pronunciamientos, actividades académicas y análisis de las diferentes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Así que esa es la tarea, apegada a los estatutos, a los fines del Centro para la Defensa de la Constitución CEDECON, y hoy un verdadero gusto estar acá con ustedes para poder pues conversar acerca del panorama electoral desde la óptica pues legal, constitucional y lo que se viene, resoluciones de la Corte a campañas que van liderando según las encuestas, pues, esta campaña electoral. Bueno, que me parece excelente que hayas mencionado el tema de la libertad de expresión y que comencemos precisamente por ese punto, ya que estás hablando también de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que están pendientes, pero pienso que también debemos de tratar las resoluciones que recientemente han emitido, particularmente en este punto, en lo que respecta a los cambios que, en mi opinión, independientemente de lo que digan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, son inconstitucionales. Una gran parte de los cambios que se le hicieron a la ley electoral y de partidos políticos en el año 2016. Entonces, pues bueno, yo quisiera escuchar tu comentario a la decisión wishy-washy que tomaron los magistrados recientemente en lo que respecta a las acciones que interpusieron, entre otros la Cámara de Medios de Comunicación y la Cámara de Periodismo de Guatemala, etcétera, que nos tiene hoy en una crisis de información en Guatemala en lo que respecta a aquellos que quieren llegar a ocupar los cargos de elección popular más importantes de nuestro país. Estuardo, a mes y medio de elecciones generales. Efectivamente. ¿Qué te pareció la decisión de la Corte de Constitucionalidad? Yo creo que en materia de libre emisión del pensamiento hemos visto pues un retroceso y un ataque a que se pueda garantizar esa libertad individual. Vale la pena tomar en cuenta el antecedente de esta unidad de control de medios que surge por una reforma a la ley electoral y de partidos políticos y que emite una resolución por parte, digamos, dentro del marco de regulatorio de la campaña, estableciendo que hay parámetros para poder realizar debate de ideas, invitación a candidatos, qué preguntas se les puede hacer, cuánto tiempo pueden estar. Realmente no habíamos visto un nivel de censura con ese nivel de detalle en donde se está limitando en absoluto, pues no solo la libertad de emitir las ideas, sino también de los ciudadanos de recibir pues un debate abierto sobre los temas que son básicos, sobre todo en un ejercicio de un evento electoral con una pureza de discutir ideas, propuestas. Eso fue algo completamente contrario. Hubo una serie de pronunciamientos al respecto,
una violación abierta a la Constitución, dio marcha atrás revocando esa resolución, pero aún hubo un voto razonado, disidente en cierta medida, de que había que rescatar algo de ese reglamento por una magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Bajo este antecedente de las 3 diferentes impugnaciones que hay a la ley electoral, recientemente la Corte resolvió una de ellas, la de la Cámara de Medios. Y creo que no es lo que se esperaba, porque en cierta medida le da un pronunciamiento de respaldar la constitucionalidad de esta unidad de control. Y nuestra Constitución, al reconocer esta garantía individual, es que no se necesita una licencia previa, no puede venirse a sujetar o a limitar la libre difusión y debate de ideas, y en cierta medida la manera de que exista esa unidad de control, su finalidad específica es limitar de alguna manera. Se hace una interpretación, una reserva interpretativa, tratando de acotar pues los conceptos, ya sea tarifarios y de algunos parámetros, a los medios de comunicación que tienen en usufructo alguna frecuencia del Estado, y no así a los demás. Pero recordemos que para el debate de las ideas, pues cualquier plataforma, cualquier mecanismo debe de ser lo más abierta posible. Que sobre esa base tengan que haber otro tipo de control, más que todo para temas de techos presupuestarios de las campañas electorales, y que sepamos exactamente el origen de fondos y otras situaciones, no tienen nada que ver en que se restrinja la libertad de emisión del pensamiento. Así que me parece que seguimos estando en crisis. Hay pendientes todavía 2 acciones, no se han resuelto. ¿Son Hay esas temas, 2 acciones similares a la de la Cámara de Medios? No son idénticas y por eso no se acumularon. Hay temas que están en común, pero hay otros que no son idénticos, por lo que habrá que esperar esas otras 2 acciones, a ver si adicionalmente a una restricción que había para que no se hagan encuestas 15 días antes del evento electoral, que fue lo único básicamente que declararon inconstitucional, hay que ver las otras 2 acciones. Así que estamos en un momento en donde no podemos permitir, y hay que estar atentos, denunciar, accionar, que hayan restricciones, censuras, mecanismos de control que se puedan utilizar discrecionalmente, como de hecho ocurrió con esa resolución, de una manera arbitraria y discrecional, en un ataque frontal a la libre emisión del pensamiento. O sea, ya esa unidad a la cual se le está dando cierto grado de parámetros de acción, en este mismo evento electoral emitió un reglamento que era una censura, básicamente, para poder realizar una entrevista, así como estamos hablando en este momento nosotros 2, ya no iba a ser con esa libertad de poder uno ingresar y poder abordar en los temas, en los tiempos, en las preguntas, sino hasta el formato de la entrevista se pretendía regular en esa aberrante resolución. Sí, es interesante que mencionas precisamente esto de las entrevistas, que ya nosotros habíamos dicho que independientemente de lo que pasara, nosotros no íbamos a cumplir con ese absurdo reglamento, porque íbamos a hacer nuestra tarea como debemos hacerla, de forma objetiva, valiente y además de eso responsable. Y esto me lleva al tema de las entrevistas, a otro punto que quisiera escuchar, que quiero escuchar tu opinión y que la compartas con nuestros oyentes en lo que respecta a estas elecciones que, en mi opinión, del tiempo que tengo yo de estar interesada en la cosa pública de nuestro país, son las más ambiguas, las más inciertas, y las que, a diferencia de a otros que les dan alegría por los que están participando, a mí es todo lo contrario. Me surge un gran cuestionamiento en lo que respecta a quienes están participando, porque son la mayoría totalmente desconocidos, y con todas las restricciones que nos puso esos cambios a la ley electoral, hechos a la medida,
para beneficiar a Sandra Torres, hechos a la medida por Mario Taracena, que dice que recibía sus órdenes en inglés, léase de Todd Robinson. Todas esas, imposibilidad de conocer a los que querían ser candidatos previos a la convocatoria de elecciones, nos lleva a una situación donde pues los que ya eran conocidos de antes son los que más probabilidades tienen de llegar al ejercicio del poder, si la Corte de Constitucionalidad le permite a las otras dos que encabezan las encuestas, que son Suri Ríos y Tel Maldana, participar. Y lo digo de manera general, sin entrar a profundizar el caso de cada una de ellas. Pero son las más inciertas, en mi opinión, de todas las elecciones que hay, y en la cual ves 23 binomios presidenciales, de los cuales, pues, si conoces a 5 o 6, a pesar de la cantidad de entrevistas que están habiendo en los medios de comunicación en estos tiempos, que sí nos ha permitido de alguna manera, por lo menos yo ya tengo una idea clara ya de casi todos los candidatos, de qué pie cojean y cuáles son sus propuestas en general, pero la mayoría son totalmente desconocidos. Ni siquiera el fenómeno Jimmy Morales pienso que se pueda repetir en estas elecciones, porque hace 4 años había un desconocido que venía en la cola, Jimmy Morales. Hoy vienen un montón de desconocidos que están todos peleándose estar en la cola. Entonces, ese efecto de que llega el que logra captar el antivoto es poco probable que se vaya a dar en estas elecciones. Y sin duda alguna estamos viendo un actuar en un marco jurídico que se estableció, que genera condiciones de alta discrecionalidad. Es decir, vemos a un Tribunal Supremo Electoral que lo que transmite a la ciudadanía en sus diferentes resoluciones es que no necesariamente está dando un tratamiento y comunica ese tratamiento jurídico en cada una de las situaciones que se han venido dando en resoluciones, que efectivamente haya un actuar de una aplicación en sí de la ley, sino en cierta manera una situación de un marco jurídico que permite ambigüedad y discrecionalidad. Y voy a poner un ejemplo. Una de las normas que está impugnada y de las que todavía se espera resolución porque no encaja todavía en lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad, es que hay una sanción de prohibir la inscripción de candidatos que realicen campaña anticipada. Eso quedó como una sanción en el nuevo marco regulatorio, pero no se indica, no se tipifica qué es campaña anticipada. Dar una entrevista en la radio es campaña anticipada, salir a la calle a saludar a la gente es campaña anticipada, hacer un spot si sale solo la imagen del partido, es decir, se le da un margen total de discrecionalidad a quienes cumplen esa función, ya sea en el registro de ciudadanos o en el Tribunal Supremo Electoral. Uno de los pronósticos que yo di cuando señalé deficiencias técnicas de esa reforma es que los que defienden a ultranza esa reforma están pensando en ciertas personas, en ciertos candidatos de su simpatía o en ciertas simpatías de quienes ocupan el cargo de magistrados o funcionarios del órgano electoral. Eso es hoy. Pero cuando uno piensa en instituciones, no tiene que pensar en las personas, tiene que pensar en reglas claras que vayan a establecer control, límites que se puedan aplicar, medir y que todos reciban un trato igual, y a la hora de una controversia que se puede ir a ventilar a un tribunal constitucional hay parámetros de comparación muy claros de qué dice la norma y si estamos en un tratamiento arbitrario o estamos encajados entonces en un supuesto técnico. Pero cuando tenemos cláusulas abiertas, cuando tenemos sanciones que no tienen el supuesto normativo de cuándo encajo para que se aplique esa sanción, lo que estamos dándole a la autoridad es un margen total de discrecionalidad. Y cuando hay discrecionalidad, no solo puede haber favoritismos para algunos, obstaculización para otros, sino necesariamente hay un sentimiento de
falta de certeza jurídica, de falta de claridad de si se va a respetar o no algo porque la ley no es clara y el mismo funcionario pues tiene una libertad absoluta de resolver. Y eso es algo que tiene en defecto esta reforma. Muchas redacciones son ambiguas y ante esas redacciones ambiguas pues se dan situaciones. Hablemos del tema del transfugismo. Qué bueno que lo mencionas. El transfugismo porque eso es una muestra de la ambigüedad, porque inscriben a unos y a otros así no. Es. ¿Por qué? ¿Y por qué? Si uno se va a ver la norma del transfugismo, pues básicamente hubo una enmienda de último momento que tiene todavía sus cuestionamientos de cómo fue aprobada en el Congreso de la República, pero en esa reforma, pues básicamente se habla de una imposibilidad de poder, para un supuesto específico, ser tránsfuga y poder participar para un próximo evento, pero no establece supuestos en aquellos casos en que un partido político en el ínterin sea cancelado, no establece supuestos de que alguien que finalice un periodo para el cual fue electo después decida de cambiar de partido e inscribirse en otro partido político. Es decir, hay supuestos de hecho que no necesariamente son supuestos normativos regulados en la propia norma electoral. Y entonces empieza a haber una interpretación de cómo se debe aplicar por parte del órgano electoral. Hemos visto un registrador de ciudadanos que había hecho unas inscripciones y que por primera vez revoca de oficio esas inscripciones porque se dio cuenta en los medios, según lo declaró él, que había mucha inconformidad en que él había declarado la inscripción, entonces regresó a revisar los expedientes y en esa segunda revisión rectifica de oficio y les cancela la inscripción. Es decir, a ese grado de discrecionalidad no se le transmite al ciudadano de que el Tribunal Supremo Electoral está realizando una labor que le imprima un sello de objetividad, certeza al proceso electoral. ¿Por qué? Porque desde el marco normativo hay supuestos que no quedaron bien regulados. Entonces, esas ambigüedades normativas se traducen en discrecionalidad del funcionario y estos, al utilizar esa discrecionalidad, normalmente van restringiendo las libertades individuales. Las reglas deben ser claras y esta reforma electoral, pues el mayor defecto que tiene es que hay muchas redacciones ambiguas que le otorgan un alto grado de discrecionalidad a la autoridad electoral en diferentes materias, algunas como el tema del transfugismo, otras como qué es campaña anticipada, otras como cuál es el financiamiento como tal, para que digamos no sea interpretado como un financiamiento ilícito. Y eso, y aquí me detengo para cerrar este punto de la discrecionalidad, no estar totalmente claro en un manual que sea de un conocimiento total, digamos, de toda la ciudadanía de cómo se puede financiar en forma lícita una campaña, lo que hace es una abstención de apoyo, que en algunos casos puede, pues, para alguien que se quiera postular necesita de que la gente que confíe él aporte en apego a la ley y con respeto, y eso da margen a que puedan haber actores que con fondos que no son de origen lícito sí estén dispuestos a darle un impulso a alguna campaña. Y de ahí vemos escándalos como la última revocación de la candidatura, donde se vincula precisamente a que se estaba pidiendo, según lo que trascendió en medios, una cantidad de varios millones de dólares precisamente para impulsar un proyecto político. Al cartel de Sinaloa y también que por favor le asesinaran a los que iban encabezando las encuestas. Estamos viendo que para poder atajar todos esos fondos ilícitos no hay necesariamente una capacidad real instalada ni de fiscalización, ni de normativa, ni de aplicación, sino esto fue derivado de una investigación realizada internacionalmente que llevó su tiempo, un operativo bajo las normas de lo que involucra una operación del extranjero y no de Guatemala. Entonces vemos en ese tema que hay unos supuestos controles y obstáculos para un financiamiento que puede ser lícito, que es tan ambiguo que lo que hace es mejor que haya abstención, porque no vaya a hacer que me meta en problemas y termine en un proceso judicial, y eso deja las puertas abiertas a un financiamiento
que no es necesariamente, o sea, el incentivo que se genera es un incentivo perverso. Así que ese defecto normativo en diferentes ámbitos, lo que estamos viendo es entonces sus resultados. Un tribunal errático, que no se ve convincente, con diferentes criterios y con resoluciones muy polémicas. Esa de la unidad de medios, incluso que no fue revocada en forma unánime, sino tuvo ese razonamiento. Incluso la misma revocación de la candidatura fue por una teoría de hechos notorios, no se pidió un informe al Departamento de Justicia de Estados Unidos, no se dio audiencia a nadie, sino así como había sido esa revocatoria de oficio del registrador de ciudadanos, que como vio las noticias volvió a revisar y revocó, aquí también se tomó como hechos notorios lo que circuló en los medios de comunicación y se revocó una candidatura sin los aspectos básicos, elementales, en un proceso en donde por lo menos se pide un informe oficial para que la autoridad diga efectivamente aquí está capturado o está detenido por esta situación, una audiencia que se debe dar, aunque sea para que expresen ahí algún motivo y después emitir una resolución. Aquí no hubo nada de eso, aquí fue con base a la percepción mediática traducida a hechos notorios, y eso es discrecionalidad, porque el día de mañana los medios, o si son traducidos como hechos notorios para una resolución, se vuelven fuente de derecho en una materia tan delicada como es la materia electoral para poder aplicar una resolución, y eso puede afectar injustamente el día de mañana a otra persona. Y esos son los malos precedentes que van quedando. Parafraseando lo dicho por a una frase que molestó a un expresidente que ya no vive. En Guatemala, y es un parafrasear, parece que se gobierna a base de periodicazos. Pero regresando otra vez a los puntos que estabas abordando, Estuardo, es una ironía que muchas de estas contradicciones, desde el año 2016, nosotros veníamos contigo, hicimos programas con otros que veníamos advirtiendo todos los problemas que esos cambios nos iban a acarrear, problemas que ojalá en el siguiente Congreso, porque en el actual creo que ya debemos perder las esperanzas de que suceda algo. O mantener muy bajas las esperanzas de que algo vaya a suceder en el actual Congreso. Será de esperar a ver qué sucede en el año 2020. Pero antes de que terminemos, porque además de eso ya estamos pues sobre el tiempo de todo pulmón, no hemos mencionado cómo vuela precisamente el tiempo, el tema de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es tu opinión en lo que respecta al papel que están jugando en estas elecciones? Y así es, hay que reconocerlo tal cual, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Creo que los días que vienen van a ser los definitorios y van a marcar sin duda alguna la incidencia de la Corte de Constitucionalidad en el proceso electoral. Y menciono esto porque tiene 3 casos. Uno que es una petición de retiro de inmunidad de la candidata Sandra Torres, que según pues algunas encuestas en los medios va ahí como una de las punteras de la contienda, en donde pues esa solicitud va acompañada de unos audios y de algunas situaciones que escuchamos en los medios de comunicación, precisamente alrededor de una investigación que se quiere hacer sobre financiamiento ilícito. Lo que diga la Corte de Constitucionalidad en ese caso va a generar un retiro o no de la inmunidad de la candidata, lo cual podría generar pues investigación, y dentro de esa investigación, según los delitos que se señalen, un eventual pues orden de detención, como ha ocurrido con otra candidata. Sin duda alguna, si es una persona que va dentro de los primeros lugares, digamos, en las encuestas preliminares que han habido, y la Corte de Constitucionalidad toma un fallo u otro fallo, tiene una incidencia en el proceso electoral. ¿Qué es lo que se pide? Pues que haya, yo creo que 2 temas, una resolución que se fundamente en una interpretación, en un método científico de interpretación de la Constitución, que no sea por una simpatía política
o una simpatía personal o una amistad o una enemistad. Tiene que tener un sustento de carácter científico, objetivo. Es una resolución que debe de ser de manera tal que el día de mañana, cuando se analice en un foro académico, en una universidad, sea una resolución que se pueda mostrar cuál es la razón objetiva para decir uno u otro tema. Y eso mismo. En el caso de Suri Ríos, ayer Consuelo Porras, la fiscal general, dijo que existe ya suficientes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que permiten su inscripción. Así es, lo mencionó en la vista pública el Ministerio Público. El segundo caso, digamos, la otra puntera de las encuestas, el caso de Suri Ríos, donde básicamente la aplicación temporal de una prohibición, dicho por el Ministerio Público, un tema que esta Corte de Constitucionalidad ha venido impulsando resoluciones a la luz de la vanguardia de su interpretación de derechos humanos y demás, pues uno esperaría en esa resolución también lo mismo, una aplicación técnica, científica, objetiva. Hay jurisprudencia, un análisis jurisprudencial de la aplicación o no de esa restricción. Es decir, no puede ser una resolución basada en enemistades o simpatías. Tiene que ser una resolución apegada en ley. Y el otro caso es de Tel Maldana. En el caso de Tel Maldana hay dos aspectos que creo que merecerán en ese análisis un razonamiento profundo. Uno es el tema del finiquito como requisito, que según lo que realmente no es finiquito. Según lo que ha traducido o trascendido, en los medios de comunicación, que es una certificación es una temporal, constancia transitoria, no es así es. Esa constancia transitoria, pues consta ahí la fecha en que dejó de tener efecto, que fue mucho antes de que se presentara la solicitud de inscripción. Ese tema debe de tener un amplio razonamiento. ¿Por qué? Porque se ha, generado alrededor de los medios como que si posteriores acciones de amparo pueden volver a la vida una constancia que ya había vencido o no, y como le dieron después un amparo, entonces revivió la constancia. Esos son aspectos que deben analizarse no solo por ese caso, sino que en el futuro quede un precedente muy claro de cómo funciona esa constancia transitoria, cuándo deja de tener efecto, y una vez dejó de tener efecto, pues si puede volver a la vida o no. Eso es parte del análisis que se espera que haga la Corte de Constitucionalidad. Y el otro es el tema de la idoneidad. La idoneidad por hecho notorio de un proceso judicial donde había orden de captura, por ejemplo, fue un tema que el Tribunal Supremo Electoral utilizó por idoneidad y hechos notorios para revocar la candidatura de Mario Estrada, por ejemplo. Ya hubo en otro proceso electoral y en una aplicación de idoneidad para Alfonso Portillo, por ejemplo. Es decir, también hay jurisprudencia en cuanto a la interpretación de la idoneidad, y aquí tenemos un proceso penal con una orden de captura que ambos se iniciaron antes de que se presentara, o que quedara una autorización de inscripción del registro de ciudadanos. Es decir, lo que uno espera es que no haya una situación de discrecionalidad, una resolución eminentemente política con términos ambiguos, sino una aplicación científica de un método de interpretación en donde se impere la Constitución e impere la ley, porque esos son los precedentes que serán el parámetro el día de mañana en un siguiente proceso electoral. En una Corte de Constitucionalidad, esa institución se fortalece o se debilita en la medida que va respetando la defensa del orden constitucional, porque son los precedentes que quedan a futuro. Si eso no se respeta hoy, lo que estamos es terminando de socavar la débil institucionalidad que ya tenemos en Guatemala. Antes de que terminemos, unos segundos para ti, si hay algo más que querrás agregar a lo que ya nos has compartido, Estuardo. Creo que los ciudadanos debemos de exigir, ya que analizamos hoy el tema electoral, en todos los medios posibles, en los diferentes círculos, en las redes y demás, un actuar objetivo, imparcial, técnico, debidamente fundamentado de la Corte de Constitucionalidad en todos los casos que están por resolverse en materia electoral.
Hay temas como también que la permite la ley de amparo, y es la inhibitoria en aquellos casos claros de conflicto de interés. Si hay casos de conflicto de interés, es una obligación ética de esos magistrados voluntariamente inhibirse, dar un paso al costado y que alguien que no tenga conflicto de interés resuelva. Eso también es importante. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes que se comunicaron con nosotros vía Periscope. Dice @Marcoto, si hubiera sido juzgado en Guatemala, igual con pruebas lo dejan libre. Se refiere a Mario Estrada. Esto en Periscope. En el caso de Facebook, muchísimas gracias a los que primero que todo nos permitieron llegar a 75 veces compartido todo a pulmón. Gracias a los comentarios que no nos va a dar tiempo de compartir con ustedes, que nos dejan Milton Pérez, Lucrecia Rivera Molina, Luis Fernando Pérez Madrid, Juan Vivar, que compartió todo a pulmón, Lucrecia Sáenz, que hice favor consultarle al IC cuándo tendrían que resolver los casos. La CC rápidamente tendría que resolverlos esta semana. Ya. Digamos que los plazos están ya para resolver. Uno debería decir que antes del 15 de mayo debieran estar ya resueltos esos temas. Pero bueno, hemos terminado. Estuardo, de nuevo un gusto compartir contigo y con ustedes, apreciables oyentes, que antes de despedirme les quiero recordarle los McMenú 3x3 de McDonald's. 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores. 3 precios, 23, 28 y 32 quetzales, dependiendo del tamaño, por supuesto, con 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res, o 3 sabores, queso burguesa, McFiesta y barbacoa. Esta es una promoción válida de lunes a viernes, solo en restaurantes McDonald's. Amigos, ha sido un gran gusto acompañarlos. Y antes de despedirme, les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde los espera Estuardo Zapeta en Contravía PM, y a las 7 de la noche María Dolores Arias en Más Negocios junto con Chepe Ascoli. Yo estoy de regreso con ustedes mañana al mediodía, a las 12 en punto, en todo a pulmón. Y hasta esa hora, como siempre, les deseo que sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.